Muy buenos días, soy el doctor Wilson López, médico intensivista. Reciba un cordial saludo desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, desde el Hospital José Carrasco Arteaga. Agradecido por la invitación a cada uno de los organizadores a este simposio ecuatoriano contra COVID-19. El día de hoy vamos a plantear o hablar de un tema pues interesante como es la ecografía pulmonar a nivel de las unidades de cuidados intensivos y fuera de ellas. Esta herramienta, pues sin duda alguna, va a proporcionar una ayuda indispensable para pues el manejo, desempeño y evolución de cada uno de nuestros pacientes. La ecografía pulmonar en tiempos de COVID, vamos a hacer una pequeña introducción en cuanto pues al tipo de transductores o sondas que vamos a utilizar para el manejo adecuado de nuestra isonación. El primer transductor es el de tipo lineal, el cual proporciona pues un formato de imagen longitudinal a nivel de nuestro ultrasonido. Es un transductor de alta frecuencia, pues y permite ver estructuras cercanas a la piel y con una resolución de imagen adecuada. Sin duda alguna, pues tenemos otro tipo de transductores de tipo convexo, ¿sí? La forma de la imagen que vemos a nivel del ultrasonido va a ser de tipo romboide o trapezoidea. Esta pues es un transductor de baja frecuencia y la resolución de la imagen eh, disminuye en cuanto a su resolución. Otro tipo de transductor que le vamos a dar utilidad para el manejo de la ecografía pulmonar es el de tipo sectorial. Este pues tiene una forma cuadrada, ¿sí? Es apto y pues fue desarrollado para el uso de la ultrasonografía a nivel cardíaca, ya que permite tener un abordaje por medio de las costillas. Es un transductor igual de baja frecuencia, pero que tiene una gran utilidad también a nivel del rastreo pleuropulmonar. Importante pues destacar que el diagnóstico por imágenes de mayor uso dentro de la terapia intensiva ha sido la radiografía de tórax, en este tiempo pues limitada para el diagnóstico de patologías pleuropulmonares y obviamente pues la tomografía siendo un método de imagen ideal, pero incrementa a su vez pues el número de niveles de radiación y obviamente el tiempo de exposición de personal hacia pues pacientes COVID. Y pues obviamente limitar el traslado de pacientes que tienen pues un estado de manejo crítico con sistemas vasoactivos o en ventilación mecánica con parámetros elevados, dificulta su traslado. La ecografía en la actualidad juega un papel importante al momento de establecer un diagnóstico, manejo y seguimiento. Se realiza la cabecera del paciente, se puede repetir las veces que sean necesarias y no emite radiaciones ionizantes y sobre todo la portabilidad es indispensable. Esta imagen de acá, dada pues ya hace algún tiempo, prácticamente 2 semanas, en donde pues se realza que en tiempos de COVID el sustituir la auscultación pulmonar por la inspección pulmonar mediante la utilización de ultrasonido es también pues una medida de prevención ante riesgos de contaminación para el personal sanitario. No estamos deslindando ni dejando por alto que la auscultación no sea algo importante, más sin embargo, pues el ultrasonido va a tomar una actitud preponderante desde los servicios de triaje hasta pues la utilidad en la misma terapia intensiva. La ecografía pulmonar, entrando ya un poco en materia como tal, no es más que la interpretación correcta de artefactos, debe ser evaluada por áreas estandarizadas para garantizar una adecuada y suficiente exploración. Los sitios ecográficos parten sin duda alguna de la línea pleural. Aquí vamos a ir viendo pues cada uno de los artefactos que mayor trascendencia dan dentro del COVID-19 para pues llegar a una categoría y una estructura de alineamiento sindrómico y establecer pues un estándar de calidad.
Sin antes, pues, darles unas características ecográficas a nivel del pulmón, desarrollado para deslindar o evidenciar un neumotórax, que lo que vemos aquí, pues, es la franja de aire que existe, pues, o la interposición entre la línea pleural y, pues, una cantidad de aire que desarrolla dentro, pues, del espacio pleural, evitando que la línea, pues, hiperecogénica denominada pleura, pues, se deslice de manera correcta. Como vemos en espacio, pues, normal, o a nivel del sliding pleural que normalmente, pues, debemos evidenciar. A su vez, pues también vemos interposición de líquido entre, pues, el espacio aéreo a nivel alveolar, denominado, pues, un síndrome intersticial, y teniendo artefactos, sí, en destellos de cometa, denominadas, pues, líneas B, que más adelante, pues, las vamos a ver con mayor precisión. También tenemos, pues, consolidaciones a nivel alveolar que pueden ser vistas y evaluadas por ultrasonido dentro de la estructura alveolar propiamente dicha, y que, pues, puede ser denotada mediante, pues, una imagen en zonas de consolidación o zonas hiperecogénicas dentro, pues, de una estructura aereada. Y la más detallada, y que muy probablemente, pues, los colegas imagenólogos son los que más han detallado, son las efusiones pleurales, que es, pues, la separación de la línea pleural, parietal y visceral, dejando una zona anecoica, ¿sí?, o negra, entre cada uno de estos espacios pleurales, y generando, pues, una imagen distinta a nivel del ultrasonido pulmonar. Como ven acá, pues han utilizado transductores de tipo convexo o de tipo sectorial, y con cada uno de ellos se puede apreciar de manera igual la estructura pulmonar y este tipo de artefactos. Avanzando un poco más sobre lo que es la ecografía pulmonar, vamos a desarrollar cierto tipo de estrategias que nos van a precisar, sin duda alguna, pues un mecanismo ideal de correlación clínica. Para ello vamos a destacar las zonas ecográficas a nivel pulmonar, donde vamos a nosotros a colocar nuestro transductor. Hemos dividido, pues, al tórax, aquí en este caso el hemitórax del lado derecho. Tenemos la línea paraesternal, tenemos la línea axilar lateral, y tenemos, pues, la línea axilar posterior. Y, pues, por debajo de la tetilla, a raíz del quinto espacio intercostal, hemos dividido una línea media, poniendo, pues, a connotación 4 espacios a nivel del tórax anterior. Y, pues, más adelante vamos a ver en este paciente que llevamos a un estado de prono, cuáles serían las zonas A y zona A. Es importante este detalle de las zonas ecográficas, pues para nosotros, pase de guardia, anotamos en qué zona está cierto tipo de detalles o artefactos, con lo cual vamos a ir dimensionando el cambio estructural a nivel pulmonar o la mejoría clínica que a su vez se tenga. Acá, pues, un poco más detalle de las áreas a nivel de la estructura pulmonar, que realza, pues, el contexto del tórax anterior. Y en el tórax posterior hemos puesto, pues, como 5 y 6, son imágenes que tienen que ser precisadas en el prono. Para ello, pues, el grupo de ultrasonido pulmonar brasileño también ha denotado este mismo protocolo o lineamiento de ventanas pulmonares como RUP. 1, 2, 3, 4, y en la parte posterior 5 y 6, dejando la zona escapular libre, ¿sí? Porque acá vamos a tener una interposición del hueso, entonces se hará por fuera de la escápula y por debajo de la misma. Es preciso, pues, que la isonación a nivel del tórax se haga en sentido longitudinal y en sentido transversal, colocando el ultrasonido a nivel, pues, prioritario de la línea paravertebral, y también, pues, por debajo de la escápula en sentido transversal.
como detallamos acá en la estructura ecográfica en la parte inferior. Pues bien, ahora vamos a ver un poco de lo que nosotros, entrando un poco en materia, qué es lo que nosotros tenemos que observar. Esta va a ser la imagen que va a priorizar el análisis de una buena ecografía. El signo del murciélago fue detallado pues por dos estructuras anecoicas que en este caso vendrían a ser las costillas, por debajo de la misma la primera línea hiperecogénica, la línea pleural, y debajo de la misma pues todo el parénquima pulmonar. La sombra acústica posterior que reflejan o dadas por las costillas, y pues de aquí van, a partir de la línea pleural, van a generarse los artefactos que nosotros vamos a dar el realce clínico. Esta imagen es importante que nosotros la tomemos en consideración porque va a ser la que precisa, va a ser la que de aquí va a tomarse un lineamiento importante de un síndrome adecuado de nuestra evaluación ecográfica. Si no vemos esta imagen o no completamos esta imagen, pues podemos tomar una mala interpretación de la misma. Y pues destacando pues justamente esta línea pleural, ¿sí? Tenemos las dos costillas, esta imagen un poco más magnificada, teniendo o trayendo a connotación el primer signo que nosotros tenemos que destacar en nuestra evaluación ecográfica, es el deslizamiento pleural. Aquí le damos pues play a la imagen, es el movimiento de la pleura, el deslizamiento correcto de la misma, que nos habla que el paciente pues tiene una buena y adecuada ventilación. Esto tiene que ser evaluado en los 6 cuadrantes que hemos nombrado. En cada uno de ellos puede dar un realce adecuado de algún tipo de patología. A partir de la línea pleural, pues vamos a ver estructuras o artefactos que hemos nombrado. El primero de ellos es la línea A, que es una línea que a partir de la misma línea pleural tiene pues la misma distancia, marca una equidistancia desde la piel hasta la línea pleural y sus semejanzas de hacia abajo. Esta línea pues es de manera transversal y es el reflejo de la línea pleural hacia abajo. Esto denota pues la importancia de un pulmón bien ventilado o denominado también pulmón seco, que a nivel del ultrasonido dándole play vamos a ver el movimiento de deslizamiento pleural y la generación de estas imágenes consecutivas hacia la parte pues inferior de nuestra pantalla ecográfica. A su vez, denotamos también pues otras imágenes a partir de la línea pleural o artefactos, son las denominadas líneas B, en alas de cometa, que traspasan la línea, desde la línea pleural hasta el fondo de nuestra pantalla y borran la principal línea que nosotros vemos de pulmón areado, que es la línea A. En movimiento, pues lo veríamos así. Son líneas B a raíz de la línea pleural que borran la línea A y que se deslizan en forma paralela hacia el final de nuestra pantalla. Estas imágenes que nosotros estamos presentando ahora mismo, pues vamos a irlas sumando de a poco con la finalidad de buscar una estructura en nuestra mente de lo que está sucediendo a nivel de nuestro paciente y sobre todo en cada uno de los cuadrantes que nosotros vayamos isonando. Sin duda alguna existen otros signos como es la interposición de líquido a nivel pleural, generando pues signos que son denominados signos del sinusoide, ¿sí? Cuando nosotros lo vemos a nivel del corte o del modo M, y el signo del cuadrilátero cuando es una apreciación en modo bidimensional. La línea pleural, como ven acá, se interrumpe y sube y baja dependiendo pues de los movimientos respiratorios que nosotros tengamos. Son signos para resaltar que el paciente tiene líquido entre las dos líneas pleurales. ¿Cuál es la aplicación de la ecografía pulmonar? Un poco entrando en materia ya sobre la parte de COVID. Y en realidad, pues, ha existido un sinnúmero de protocolos denominados, pues, a partir de la línea pleural, pues, que denotan o dan una evidencia con respecto a cierto tipo de patrones
ya clínicos, como es el neumotórax, por iniciar un ejemplo, y a partir de ahí, pues un protocolo denominado protocolo Blue, desarrollado por Daniel Lichtenstein, dando pues una unión de cierto tipo de signos ecográficos y que la presencia de todo y cada uno de ellos van a dar patognomía de un nivel de evidencia tipo A para la presencia o no de neumotórax. Por ejemplo, aquí a partir de la línea pleural, el paciente desliza la pleura, sí o no. Si no desliza la pleura, vamos a ver si es que hay la presencia de líneas B. Si existe líneas B, descartamos el neumotórax, ¿sí? Si es que el paciente pues no presenta líneas B, no se mueve la pleura y encontramos un punto pulmonar, pues eso es neumotórax netamente. Pero si a raíz de esto no hay deslizamiento pleural, no existe líneas B, tampoco encontramos el punto pulmonar, pero encontramos pulso pleural o pulso pulmonar, pues descartamos también el neumotórax. Y si no existe el pulso pulmonar, pues realmente nos queda una incertidumbre y necesitamos otro método de imagen. Sin embargo, el denotar que a partir del deslizamiento pleural no solo es evidente que podemos descartar una patología, sino más aún, podemos también esclarecer otro tipo de patologías. Esto como nivel de evidencia tipo A se desarrolló a nivel del neumotórax y que podemos apreciarlo, por ejemplo, en la ausencia del deslizamiento pleural, aquí vemos una imagen en vivo, la línea hiperecogénica, una imagen maximizada, no vemos deslizamiento de la pleura, y pues nosotros debemos continuar el análisis, ¿sí? Esto como forma didáctica lo hemos hecho en dos modos, ¿no? El modo bidimensional y el modo M para denotar la importancia de encontrar el denominado punto pulmonar y que eso pues nos da un diagnóstico certero de que existe un neumotórax en nuestro paciente. Ahora lo ponemos en vivo, acá está la pleura que no se mueve y la pleura que se mueve en un punto, pues, que nosotros lo debemos de notar acá, en un cuadrante, ya sea L2, L3, L4, L5, o del otro lado, ¿no? R1, R2, R3, R4, R5, R6. Pueden estar catalogados. La importancia de esto va a darse en cuanto, pues, a la expansión del mismo y cuál es el reflejo no dinámico. Como ven en la parte del modo M, nosotros denominamos aquí, esta zona de aquí, como el síndrome de la estratosfera o el síndrome del código de barras, que quiere pues decir que el pulmón hay una interposición de aire y que no hay un movimiento de la línea pleural. Y el famoso signo de la playa, que nosotros vemos entre mar, arena y pues la línea pleural. Nuevamente lo pongo en movimiento para realzar el punto pulmonar. Y en la parte inferior, pues destacar en vivo también cómo existe el espacio de la pleura que no se mueve y la pleura que sí se mueve. Existe pues también sin duda alguna síndromes a nivel neuropulmonar y entre ellos el síndrome intersticial, que es la aparición de líneas B, un signo ecográfico, pues que sin duda alguna hoy por hoy trae connotación de importancia, sobre todo por la coalescencia o separación de estas mismas líneas, para dar la importancia si se encuentra pues en muchas regiones, en una sola región, o si se encuentra pues con un síndrome paralelo, que lo vamos a ver a continuación, que es el síndrome a nivel alveolar. También pues destacado por Botticelli con evidencia de tipo A, si encontramos pues más de 3 líneas B en uno de los segmentos o en varios segmentos, lo podemos denominar como un síndrome intersticial. Y obviamente pues dependiendo pues de la entidad clínica, vamos a destacar qué tipo de síndrome intersticial estamos enfrentando. Acá tenemos una imagen, líneas B separadas, le vamos a dar play, tenemos la imagen de murciélago y a partir de la misma vamos pasando por cada uno de los cuadrantes y vemos estas imágenes que no son coalescentes aún, pero se pueden denotar. Hay más de 3 líneas B y más de 2 espacios isonados y lo podemos destacar como un síndrome intersticial.
Existe movimiento pleural, lo podemos ver, movimiento pleural y a partir de ellos líneas B. Tenemos otro patrón de líneas B, que son las líneas B un poco más confluentes o agrupadas, en las cuales ya no se puede ni siquiera contar más allá de esas tres líneas que bajan desde la línea pleural hacia la parte inferior de nuestra pantalla, ahora con un transductor de tipo sectorial. Son estas imágenes, ¿no? Coalescentes, prácticamente ponen al pulmón blanco. Esto pues dan un aspecto al pulmón húmedo. Existe algo, no solo a nivel intersticial, sino puede tener un compromiso también a nivel alveolar. Movimiento de la línea pleural en la parte superior y ese deslizamiento pues genera a raíz de la misma estas imágenes coalescentes denominadas líneas B. El síndrome intersticial da también pues importancia de ciertas patologías, como vemos acá, el edema pulmonar por diversas etiologías, la neumonía o neumonitis y la enfermedad difusa de tipo causado por enfermedades crónicas, ¿no? Una evidencia de tipo B porque pues realmente una imagen de líneas B no nos puede expresar, como en el caso del neumotórax, una entidad patognomónica, ¿no? Acá tenemos que desarrollar la parte clínica y dar un realce con la parte ecográfica. Sin duda alguna, pero entra en evidencia que existe pues una patología a partir de la línea pleural hacia abajo, que es la denominada pues presencia de líneas B como síndrome intersticial. Y pueden ser así de coalescentes, como vemos en la imagen presentada ecográfica, o pues algo más separadas. El realce de tener nosotros una exploración ecográfica en más de uno o dos cuadrantes van a ser lo que causa la diferencia entre estas patologías citadas. Otro tipo de patrón ecográfico a nivel pulmonar son las consolidaciones pulmonares, las cuales pues en comparación a la radiografía de tórax sin duda alguna mejoran ese diagnóstico y pueden ser consideradas como una técnica un poco más avanzada en cuanto a la participación del operador, pero que sin duda alguna van a dar una magnificación en el resultado de calidad de la presentación ecográfica hacia la clínica. Esto como evidencia de nivel A, también en las guías internacionales de Boipichevi. El síndrome de consolidación alveolar, como vemos acá, una imagen sectorial a nivel de R4, a nivel de la base pulmonar derecha. Tenemos una connotación acá, un slide citando estas imágenes en grano de arroz, hiperecogénicas, blanquecinas, si podemos detallarlo así, y que en movimiento se van a ver de esta manera. Una imagen con realce de estas zonas hiperecogénicas que van, vienen y desaparecen. Muchos llaman a la diferencia entre una telectasia y una consolidación, si estas imágenes en grano de arroz se quedan pues durante la inspiración y expiración de manera quieta, pues son más candidatos a hacer una telectasia, y si son dinámicas hacia una neumonía. Eso realmente, pues dentro del ámbito clínico, va a tener un realce más la parte o estructura de la clínica como tal ante esta imagen ecográfica. Ver un dinamismo del patrón alveolar muchas de las veces va a depender del operador, pero pues aquí sí estamos denotando que existe esas imágenes hiperecogénicas dentro del parénquima pulmonar, y eso es lo que nosotros necesitamos ver. Si existe pues un síndrome de consolidación alveolar o no. El derrame pleural, que ya lo hemos citado brevemente antes, acá pues resaltando un poco más los signos presentes dentro de esta entidad patológica, el signo del cuadrilátero o el signo del cuadrado,
lo hacemos con un transductor convex acá en esta manera, no se olviden de las imágenes. Acá pues lo hacemos en un corte en modo M, en donde vemos el signo del sinusoide, resaltando la presencia de interposición de líquido entre las dos pleuras, y la imagen que vemos generalmente a nivel de R4 o a nivel de L4, que son a nivel de las bases pulmonares, con esa efusión pleural y denominado un signo de la medusa, porque vemos acá cómo parte del parénquima pulmonar se encuentra nadando. Y obviamente como guía de toracocentesis nos pone una evidencia de tipo A como el empleo de guía y desempeño de este procedimiento. Vamos a denotar aquí pues el signo de la medusa, que es el que muy comúnmente vemos a nivel de las bases pleurales. Podemos ver cómo se mueve, ¿sí? Como una cola de medusa. Acá tenemos todo el espacio anecoico o negruzco de derrame pleural. Si se puede cuantificar o no, va a depender mucho ya de la experticia del operador. Sin embargo, lo que tenemos que dar como manifiesto es que existe líquido a nivel de ese espacio pleural. Acá tenemos otra imagen en movimiento, un poco pues con un transductor abdominal, un poco la imagen que nos queda es el movimiento de esta lengüeta como una medusa nadando dentro de una estructura anecoica, que en este caso sería la presencia de líquido. Hemos tratado de correlacionar las imágenes ecográficas asociadas a una tomografía. Hemos tomado una tomografía típica de un paciente con COVID y hemos tratado de garantizar que todas las imágenes que hemos presentado se pueden presentar en una sola imagen tomográfica. Y por eso es que nosotros queremos dar el realce, que no podemos isonar en una sola o en un solo cuadrante, sino necesariamente en este tipo de patologías necesitamos que la isonación sea completa en los 6 cuadrantes y obviamente pues en los dos campos pulmonares. Como pueden ver acá, pues al inicio esto vendría a ser alrededor de R1, muy probablemente R1, si se quiere, y podemos ver un pulmón aireado, presencia de líneas A a nivel ecográfica, y muy probablemente decimos que no tiene ningún cambio nuestro paciente a nivel del parénquima pulmonar, pero si descendemos un poco más a nivel de R2, acá ya vemos líneas B confluentes, ¿no? La presencia ecográfica también de ese vidrio deslustrado, del incremento del patrón de engrosamiento de los septus y hacia la periferia, pues esas imágenes típicas del COVID que hoy por hoy estamos viendo. Al otro lado, igual, un poco más de despliegue de líneas B un poco más separadas con correlación a la imagen tomográfica, cercanas a la línea pleural, estos septus que nosotros lo vemos un poco más engrosados, lo que nosotros vemos es esa irregularidad a nivel de la línea pleural, ese engrosamiento y condensaciones a nivel subpleural, esas imágenes hiperecogénicas las vemos también acá como realce, y a nivel de las bases, ¿no? El derrame pleural, esa zona anecoica, que nosotros vemos a nivel ecográfica, y las zonas de consolidación, esos granos de arroz, esas imágenes hiperecogénicas dentro del parénquima pulmonar. Este realce que hemos querido presentar desde el día de hoy, junto con la tomografía, que es el gol estándar de imágenes, sobre todo que marca un papel de gravedad dentro de la instancia del COVID, lo podemos también desarrollar por medio del ultrasonido sin tratar o exponer a más personal, y además de ello, pues con una repetitividad a pie de la cama o en las salas de triaje con mayor asertividad. Solo para dar pues una connotación a la utilidad en falla respiratoria, esto ya se ha estudiado y viene desde hace algunos años atrás, el hecho de que un paciente con falla respiratoria aguda puede ser utilizado el protocolo Blue, y que ellos van a dar connotaciones de edema pulmonar, neumonías, neumotórax o entidades patológicas crónicas como pues el EPOC y el asma, ¿no? Siguiendo un lineamiento pues de evaluación en tema de flujogramas, podemos ir viendo cada uno
de estas patologías. Sin embargo, la charla del día de hoy es el de notar qué ha pasado, cuál es la utilidad en real, avances de ultrasonografía pulmonar en nuestra pandemia como es el COVID. Y para ello, pues, vamos a tomar imágenes que ya hemos presentado para tomar un análisis clínico al final de las mismas. Esto va a ser la presencia de un pulmón seco, ¿no? De un paciente que estamos viendo presencia de líneas A, no hay presencia de líneas B, se mueve la pleura, vemos en los 6 cuadrantes y este paciente pues tiene pulmón seco, no tiene una patología estructural al momento. ¿Tiene afectación intersticial nuestro paciente? Pues muy probablemente con esta imagen ecográfica nos quede un poco más clara, ¿sí? Es un transductor, acuérdense, de tipo lineal, y vemos pues las interferencias a partir de la misma línea pleural con esa confluencia de las líneas B, y que si vemos en 6 cuadrantes, muy probablemente pues este paciente necesite una hospitalización o incluso pues un ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Afectaciones intersticiales que vemos magnificados con otro tipo de transductor, pero que son un poco más avanzadas, no son esas líneas B separadas, ya son un poco más coalescentes y que dejan a connotación estructuras de nuestro campo pulmonar derecho o izquierdo y que pueden dar un realce mayoritario a nuestro análisis clínico, moviéndonos por todo los elementos que nosotros hemos considerado, pues, de abordaje de isonación, podemos tomar una connotación un poco más clara de lo que está sucediendo en nuestro paciente. Afectaciones alveolares tiene nuestros pacientes con COVID-19, pues sí, y son los pacientes que la condensación a nivel alveolar y derrame pleural llaman a una consideración de ingreso y de gravedad, que este paciente, si no nos presenta mucha sintomatología, insuficiencia respiratoria grave, puede tener una evolución un poco aguda y puede presentarse en salas de hospitalización y emergencias. Es preferible con este tipo de afectaciones a nivel ecográfico que ingrese a una unidad de cuidados intensivos. De hecho, vamos a ver algunos estudios en adelante de lo que están proponiendo cierto tipo de escuelas. Vamos a magnificar un poco esta imagen en donde tenemos la consolidación a nivel alveolar y también tenemos el derrame pleural, un poco acá frisada la imagen para que ustedes puedan denotar la parte anecoica y la parte de la consolidación a nivel alveolar. Cada una de estas imágenes que estamos presentando, pues, son de pacientes nuestros, son de pacientes que son evaluados y que van a tener un realce clínico al final del día. ¿Qué estamos viendo? Como pues promotores de la utilización del ultrasonido a nivel de áreas de cuidados críticos, en diferencia, porque esto ya viene siendo estudiado hace algún tiempo. ¿Cuál es la diferencia en realidad? Y son imágenes a nivel subpleural. Son irregularidades a nivel de la línea pleural que en primera instancia lo denominaban como engrosamiento de la pleura, pero no solo creemos que es el engrosamiento que lleva pues a un cambio, una diferencia entre la evaluación de un paciente COVID y no COVID, sino más bien es la irregularidad de esta línea pleural, y esta irregularidad es dada por esa imagen de consolidación a nivel subpleural y que marca una connotación de retracción hacia la parte pulmonar, y que eso sí tiene como virtud tener como una triada de qué es lo que se presenta a nivel pulmonar en nuestros pacientes con COVID. Únicamente para realzar la imagen inferior tenemos la parte superior, las consolidaciones o la estática aérea que habíamos visto, las dos costillas, obviamente, y la consolidación y la irregularidad de la línea pleural. Nosotros como promotores del ultrasonido ecuatoriano en unidades críticas, pues hemos socializado unas recomendaciones de las áreas de triaje. Pacientes con síntomas respiratorios y tenemos un patrón B,
Si en uno o dos cuadrantes y satura más de un 90%, muy probablemente este paciente requiera una observación de signos de alarma y el paciente fuera enviado a casa, ¿no? Sin embargo, tenemos un paciente con síntomas con patrón B en más de dos cuadrantes, puede ser 1, 2, 3, 4, esa coalescencia de líneas B, pero que satura entre 88 y 90%, este paciente pues lo ingresamos a una sala de hospitalización. Y el paciente con síntomas respiratorios como un patrón B en más de dos cuadrantes, en donde vemos irregularidad de la línea pleural, o patrón C de consolidación de una saturación menor al 85%, este paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Esto ha ayudado mucho en la sala de triaje para la diferenciación y evitar ese traslado innecesario a las salas de imágenes. Sin embargo, es verdad que no todos tenemos el desarrollo para esclarecer aún todavía esa curva de aprendizaje, estamos en desarrollo. Sin embargo, una de las propuestas que nosotros hemos colocado es desde la sala de triaje. El grupo de ecografía pulmonar venezolano, y este dato pues es realmente bastante bueno, esta diapositiva es de la doctora Delgado y de la doctora Elizabeth, en los cuales muestran la evolución ecográfica pulmonar en tiempos de COVID, dependiendo de la severidad por patrones, ¿no? Nosotros habíamos visto ya las líneas A, que consideraríamos un pulmón seco, el síndrome intersticial, el patrón de consolidación y el derrame pleural, en las cuales van incrementando el estado de gravedad dependiendo de la evolución a nivel de isonación pulmonar. Y asimismo, pues, si es que esta distribución va en una zona focal, si es unilateral o es difusa o bilateral, si la línea pleural es lisa, gruesa, o irregular o fragmentada. Esta diapositiva en realidad resume mucho de lo que hace la ecografía pulmonar frente a una evolución del paciente COVID. Acordándonos que el auscultar todos los días a nuestros pacientes marcaba una diferencia. El isonar todos los días a nuestros pacientes también va a marcar una diferencia. Acordarse que los signos ecográficos preceden muchas de las veces a la sintomatología que puede presentar nuestro paciente, y podemos tener un avance en dar un beneficio a nuestro paciente. Si es un paciente que está en hospitalización y todavía no presenta una demanda de oxígeno, no tiene un patrón de disociación tóraco-abdominal, pero avanzado de este síndrome intersticial a un patrón de consolidación, muy probablemente este paciente se beneficie de un ingreso a la terapia intensiva, muy probablemente para una cánula de alto flujo, o para pues tener un seguimiento un poco más estricto para un abordaje desde el punto de vista de un soporte ventilatorio más avanzado. Hallazgos en el equipo español, el doctor Delgado Cidranes, que es uno de los precursores después del doctor Daniel Lichtenstein en cuanto a ecografía 3D y 4D, ponen esta triada como consideración dentro de los hallazgos de un grupo de pacientes COVID en su servicio: el engrosamiento línea pleural irregular, líneas B y consolidaciones subpleurales que podrían abordarse, es decir, necesariamente un patrón intersticial con engrosamiento pleural y consolidaciones. Esto es una imagen de COVID hasta que no se demuestre lo contrario. A su vez, pues, la propuesta del grupo WinFocus, dado por el doctor Roy Pichelli, destaca también, pues, las mismas imágenes presentadas por el doctor Cidranes, las líneas B con afectación intersticial, a su vez, pues, zonas de consolidación y la línea pleural irregular. Esto va a dar una connotación, ¿no? Ahora hemos visto, no en todos nuestros pacientes, al menos en el servicio acá en la unidad de cuidados intensivos del IES, no en todos los pacientes se presenta esa irregularidad de la línea pleural, pero sí podemos ver un engrosamiento pleural, que puede ser también una de las características, si bien es cierto, no de agudeza o que resalte la patología por COVID, pero que ese engrosamiento pleural
va a ir más allá de esa retracción cuando se consoliden a nivel subpleural sistemas alveolares y puedan manifestarse en mayor plenitud de esa irregularidad pleural. Solo para darles una connotación, ya para finalizar esta charla y agradecerles por el tiempo dado a mi persona, es que la valoración pleuropulmonar comparada con tomografía de tórax, bien es cierto, pues son imágenes que llaman a la luz, no necesitamos bajarle a nuestro paciente a tomografía al quinto día, al décimo día, como son las propuestas de algunos equipos que muy probablemente tengan tomógrafos en sus unidades de cuidados intensivos. Nosotros no la tenemos, al menos en lo que conocemos en las unidades a nivel del Ecuador, y es un traslado innecesario. Eh, Queremos fomentar la utilidad del ultrasonido pulmonar en estas etapas de pandemia y clarificar que existen condiciones y limitaciones a nivel de la ecografía, es verdad. Necesitamos una curva de aprendizaje, es verdad, pero créanme que con el equipo y con el anhelo de salvaguardar la integridad de nuestros pacientes, vamos a precisar de entrenarnos y tener pues una clara apreciación de estas imágenes a nivel pulmonar. Nuevamente agradecer a cada uno de los organizadores a este simposio ecuatoriano, darles un fuerte abrazo desde acá, desde la ciudad de Cuenca, su servidor, el doctor Wilson López, siempre a las órdenes y agradecidos por el espacio brindado en este simposio.